Continuamos en Todo se sabe y estamos con la doctora Juliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, porque entendemos que ya, no sé si cuestión de días o meses, comienza el juicio contra la lideresa de Fuerza Popular. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Omar? Buenas noches. Doctora, a ver, para entender, porque claro, ya con tanta historia que ha pasado bajo el puente en los últimos años, quizás no tenemos fresco las acusaciones, pero el caso de Keiko Fujimori se engloba dentro de lo que fue o lo que es todavía el gran caso Lavallato, ¿no? Y para que la gente lo tenga como parte de contexto, a Keiko Fujimori se le está acusando de ser la cabeza de una organización criminal, de lavar activos, porque en uno de sus testimonios, Jorge Barata, Marcelo Odebrecht, dijeron que financiaron la campaña de Keiko Fujimori. Keiko Fujimori ha negado esto, ella ha dicho que no recibió ningún aporte de los brasileños y justamente la Fiscalía intenta demostrar esto con testimonios, con colaboraciones. Pero no estamos en la etapa del juicio, entiendo. Estamos en una etapa donde el juicio va a comenzar y la Fiscalía está pidiendo más medidas de restricción contra su defendida. ¿Estoy en lo correcto? Así es, Omar. Nos encontramos en la etapa intermedia aún, es cierto, estamos por finalizar esta etapa. Esta etapa es como que la previa al juicio oral. En algún momento vamos a finalizar, estamos discutiendo la imposición precisamente, como bien lo indicas, de nuevas reglas de conducta, es decir, el estadio de medidas de coerción. La Fiscalía está solicitando que Keiko enfrente en lo que sigue el proceso con 19 reglas de conducta. Está pidiendo que pague una caución de 1 millón de soles y que se le imponga además un impedimento de salida del país por 36 meses. ¿Ella hoy puede salir del país? Ella puede salir del país previa autorización del órgano jurisdiccional. Lo que quiso hacer en España. Quiso viajar a España y le dijeron que no, me parece. Inicialmente ella tenía el permiso y luego por circunstancias personales y contexto social, digamos, informó al juzgado que no iba a proceder a dar este viaje. Luego lo reiteró nuevamente ante la invitación, pero lo último la sala, en tanto consideró que no era un evento de carácter político que pudiera merecer una presencia de ella, no le dio el permiso de salida del país, ¿no? O sea, ahora lo que está pidiendo el fiscal José Domingo Pérez, que siga el cargo de la investigación, es, oye, no, que Keiko no pueda salir ni con permiso ni con nada por 36 meses. Exacto, por 36 meses. Nosotros ¿Por qué? ¿Porque es lo que estima que es lo que va a durar el juicio? Es lo que estima que va a durar en lo que sigue el proceso, ¿no? Es un estimado que él hace. Nosotros nos hemos opuesto, obviamente, por una razón básica procesal, para empezar, porque la ley establece que el impedimento de salida del país se aplica o en todo caso se requiere en una investigación. De hecho, el artículo 295 del Código Procesal Penal establece que el impedimento es para cautelar, digamos, la búsqueda de la verdad de elementos en la investigación. Ya no estamos en la investigación desde el 11 de marzo del 2021, cuando el mismo fiscal decidió concluirla y en ese caso formular la acusación el mismo día, recordarás tú, ¿no? Está pidiendo 30 años, ¿verdad? ¿Para Keiko Fujimori? Exacto. Esta pieza es en el requerimiento acusatorio y es el que se va a postular y se va a defender en su momento en la dinámica propia de un juicio oral. Y ahora, pero no solamente está pidiendo los 36 meses de impedimento de salida del país, también está pidiendo 1 año de caución, es decir, que ella ponga 1 millón de soles para evitar que... Todo esto es para evitar que ella se fugue, ¿entiendo? Exacto, y ahí el razonamiento del Ministerio Público es totalmente equivocado y eso es lo que ha quedado evidenciado en las audiencias que hemos tenido esta semana, porque en verdad la Fiscalía, es decir, si yo solicito que se te impongan una caución, por ejemplo, de 1 millón de soles, ahí donde Keiko ya en el año 2020 cumplió con el pago de una caución por imposición de la sala de 70.000 soles, mínimamente debe de justificar que hay un mayor ingreso, hay una situación económica mayor que permita, digamos, ampliar este margen económico. Me parece que lo que ha dicho la fiscal, leyendo un poco lo que fue la audiencia, era que Keiko sí tiene ingresos, que cuando fue candidata en el 2021 había dicho que ganaba como 220.000 al año, entonces que sí demuestra que tiene solvencia económica. Ahí el error matemático incluso tan mínimo y básico de la Fiscalía, porque el Ministerio Público con la misma documentación del año 2018 y 2019, que son las boletas de pago de Keiko Fujimori, las mismas las pretende hacer valer ahora y donde estas tenían el monto mensual, en estas tiene el monto anual y entenderá que bastaba con una división por 12 para darse cuenta de la cuestión. Y lo que ha quedado evidenciado, Omar, es que Keiko Fujimori tiene el mismo monto de ingreso desde el año 2018 a la actualidad. El Ministerio Público mismo lo ha evidenciado. Entonces, ¿cuál es la justificación? Ninguna. Hoy por hoy no recibe un aporte de esos congresistas en la bancada. Ella recibe, digamos, sus ingresos por la condición de presidenta del partido político Fuerza Popular. Y eso está, digamos, reportado, contabilizado y
absolutamente todo. Y la Fiscalía tiene, Omar, toda la documentación, porque la propia Keiko la presentó para hacer la pericia económica, que concluyó, como recordarás, en la inexistencia de un desbalance patrimonial. Y que ahí el patrimonio de Keiko Niederman había recaído en ese caso ningún dinero de parte de algún tipo de aporte extraño. Eso está determinado dentro del proceso. Pero lo que sí quedó demostrado durante el proceso era el pitufeo que hubo y que tuvieron que admitir, ¿no? Es decir, este tema de empezar a dividir los aportes que habían dado empresarios durante la campaña para hacerlos pasar como aportes más chiquitos. Eso sí quedó demostrado, que es una práctica irregular. Que bajo la tesis de la Fiscalía, en todos los casos, eso es un tema administrativo, que no tiene un matiz de relevancia penal, mucho menos delito de lavado de activos. Es decir, y con lo mismo el Ministerio Público ahora pretende que se le impongan nuevas reglas de conducta a Keiko. O sea, un poco más, Omar, y a Keiko quieren encapsularla, que no hable con nadie, que no tenga contacto con absolutamente nadie. Es más, no quieren que ni siquiera tuitee, que emplee las redes sociales, que no dé entrevistas a los medios de comunicación. Entonces entenderás, obviamente, que estas nuevas reglas de conducta son totalmente lesivas. ¿Y corre el riesgo Keiko Fujimori o se puede dar la posibilidad de que ya en la parte del juicio el fiscal José Domingo Pérez vuelva a solicitar una prisión preventiva para Keiko? Si no ha tenido elementos hasta ahora, porque no lo ha hecho y no existe, pues menos las va a tener en adelante. Te lo digo ¿por qué? Porque Keiko es la principal interesada que estos hechos te esclarezcan y terminen prontamente. Quien ha dilatado este proceso no es ni Keiko, ni ninguno de los procesados, ni las defensas. Quien ha dilatado toda la etapa intermedia es el Ministerio Público por haber presentado un requerimiento totalmente deficiente que fue tantas veces devuelto. Claro, desde el Ministerio Público lo que se argumenta siempre, no solo en el caso de Keiko, sino en los otros casos Lavallato, que también llevan varios años en curso, muy pocos con acusación, hay que decirlo, es que las defensas, porque son muchos investigados en cada caso, van presentando recursos tras recursos, dilatando cada vez más los procesos, además de la carga procesal que ya hay en el Poder Judicial, ¿no? Sí, pero, Omar, si yo tengo un buen requerimiento, obviamente cualquier cuestionamiento, si es sólido este requerimiento, no va a merecer pronunciamiento, pero aquí mereció todos los pronunciamientos sabidos y por haber, a tal punto que al final ya dijimos ya, si ya no lo puedes subsanar, ya pasemos. Sinceramente, porque ya no había, el Ministerio Público ya era incapaz de poder presentar y subsanar. O sea, hubieron subsanación de la subsanación de la subsanación de una acusación. Jamás en mi vida profesional he visto eso, Omar. Pero ya estamos en un punto donde el juez Chávez Tamariz, si no me equivoco. No, es el doctor Zúñiga. El doctor Zúñiga ya aceptó, digamos, ya pasó el control de la acusación, es decir, ya esto está para juicio, ya va a empezar el juicio. Estamos agotando la etapa intermedia. El doctor Zúñiga en su momento emitirá la resolución correspondiente después que terminemos todos los debates y él va a emitir este pronunciamiento y el expediente al órgano colegiado y será un juzgado colegiado distinto al doctor Zúñiga quien determine en su momento, previa verificación de todos los presupuestos formales y materiales, el inicio de un juicio oral. O sea, todavía no es que ya la próxima semana empezamos un juicio o no. Hay un tramo, cierto, estamos terminando la etapa intermedia, pero todavía hay un tramo pendiente. Es decir, si lo comparamos con otros casos, doctora, el caso de Susana Villarán, el de Alejandro Toledo, ¿estamos en las mismas etapas todavía o el de Keiko está mucho más retrasado? Yo creo que responden a dinámicas distintas. Entiendo que en el caso del señor Toledo ya creo que acabó la etapa intermedia, entonces pasará lo propio, tendrán que derivarlo a un órgano colegiado y este órgano colegiado decidirá en su momento la convocatoria a juicio y se iniciará el juicio, que es el trámite que debe seguirse en todos los casos, ¿no? Pero ¿por qué está siendo tan largo, digamos, solo el caso de Keiko? ¿Por qué son tan largos estos procesos? ¿Es verdad que es culpa de la defensa? Que, bueno, además uno diría, están en su legítimo derecho de presentar los recursos que quieran presentar porque así lo establece la ley también. Es que, claro, la ley, para empezar, dice algo muy básico. Si tú quieres llevar a juicio a un ciudadano, mínimamente le tienes que decir ¿de qué lo estás acusando? ¿Y por qué lo estás acusando? ¿Y cuál es el sustento a tu acusación? Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos casos? Que el Ministerio Público no aterriza en su fórmula de imputación y acusa a todos de manera genérica, sin precisar los hechos, sin precisar los tiempos, sin adjuntar los medios de prueba, sin individualizar los medios de prueba ni los elementos de convicción, sin sustentar las cautelares. En este estadio último más, Omar, las cautelares, el Ministerio Público ha tenido que reformular el requerimiento en 2 oportunidades. Entonces, ¿esta es culpa de la defensa?
No, es culpa del Ministerio Público. ¿Quién redactó la acusación? Una acusación que, como tú recuerdas, en el caso de Keiko era voluminosa. Estábamos hablando de 20.000 páginas, creo. Entonces, ¿quién redactó eso? O sea, si hubieran sido diligentes, si hubieran sido correctos, respetuosos de la ley, no hubieran tenido tantas fallas. ¿Y Keiko se ha mantenido ya, doctora, en esta... Vamos a una pausa, me están Sí, marcando, claro. tenemos que hacer una pausa, pero quería preguntarle ya un poco de, digamos, de lo que fue la declaración de Marcelo Odebrecht, de Jorge Barata, porque hay que recordar algo muy interesante que lo discutíamos hace algunos años, que el financiamiento de campaña no declarado antes del 2019 no era delito, y eso es lo interesante para el debate, se volvió delito recién en el Congreso del 2019. Entonces uno decía, ¿por qué? ¿Por qué Keiko se negó tantas veces a reconocer que los brasileños financiaron su campaña cuando fue claro que empresas de la construcción peruanas, un banco enorme aquí, financiaron su campaña? ¿Por qué le costó tanto, le sigue costando admitir eso? Pero me contesta después de la pausa. Fujimori, doctora, justamente le preguntaba, ¿no? A ver, estamos remontándonos a lo que fue justamente este debate del caso Lavallato, que fue un terremoto en su momento para la clase política peruana, y uno 2023, casi junio del 2023, uno hace un balance y dice, oiga, ¿cuánto hemos avanzado, no? ¿Cuántos empresarios están tras las rejas? ¿Cuántos políticos están tras las rejas? Algunos expresidentes sí, pero la pregunta era, Keiko Fujimori no era autoridad en ese momento, era candidata, no era funcionaria pública. Sin embargo, los brasileños, Marcelo Odebrecht, Barata, lo que dicen, oye, nosotros sí financiamos a Keiko, le dimos tanta plata, no recuerdo el monto, no sé si eran 500.000, $1.000.000, no, ya no recuerdo cuánto era. 3 millones habían dicho al caso de Antumala, pero dijeron que habían financiado la campaña. Entonces, uno pregunta, si no era delito antes del 2019 recibir aportes y no declararlos, porque no era delito, era una falta administrativa, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no decir, sí, pues ya, recibí plata de los brasileños? Como todo el mundo, yo también recibí. Es que hay un punto central. Keiko no puede reconocer eso porque simplemente es un hecho inexistente. De hecho, el propio Barata, que ha sido el único que ha declarado al respecto, ha sido tan impreciso y contradictorio en su propia declaración que no ha dado luces de esta supuesta entrega o aporte dinerario. Es más, al final de la declaración, y estuvo presente allí el Ministerio Público peruano y brasilero, el señor Barata terminó diciendo que a él no le consta que el dinero hubiera ingresado a las arcas del partido, mucho menos que hubiera llegado a manos de Keiko Fujimori. Incluso cuando le preguntaron, el fiscal le preguntó por detalles de la entrega, describió una casa donde supuestamente se había entregado el dinero, y cuando vamos a la supuesta casa a hacer la diligencia de inspección no correspondía al detalle que había dado Barata. Pero doctora, a ver, ya no desde un plano de vista legal, pero desde el sentido común es difícil pensar que Keiko Fujimori no sabía que se estaba entrando una cantidad de dinero, $500.000, $1.000.000 de los brasileños a través de Jaime Yoshiyama, que era el secretario general de Fuerza 2011 en ese momento, y Keiko era la líder del partido. Es imposible que no supiera. Pero es que esta es la tesis del Ministerio Público, y el Ministerio Público no la ha sustentado hasta el día de hoy. O sea, el Ministerio Público sigue sustentar probatoriamente y contundentemente, y eso lo vamos a ver en el juicio. Eso vamos a ver en el juicio, porque el Ministerio Público... Va a tener que demostrar que Keiko sabía. Exacto. No solamente que sabía, sino que se recibió ese dinero. O sea, le corresponde a la Fiscalía probar eso. Al día de hoy no ha presentado nada sólido, y lo veremos en el juicio qué tan sólida va a ser el requerimiento fiscal, que a todas luces y con pompos y platillos lo fue a presentar 2 meses antes de la primera vuelta electoral pasada. Entonces, ahí vamos a ver qué tan sólido es un nuestro caso. Y en verdad, la solidez que pantallaba y que presentaba no ha sido tal, en esta fase intermedia se ha debilitado completamente. Porque en el juicio también, entiendo, van a tener que volver a declarar los brasileños, Barata, Marcelo. Tendrán que declarar y tendrán que sustentar debidamente si corresponde su tesis de imputación. ¿Y eso cómo ha quedado? Porque, a ver, tantos casos. El caso Yantumala, que también es muy similar al de Keiko Fujimori, porque se le acusa no de corrupción, se le acusa de recibir fondos para el financiamiento de campaña, y que esto para la Fiscalía constituye lavado de activos en medio de lo que sería, en la hipótesis fiscal, una organización criminal. Es diferente a Villarán, es diferente a Alejandro Toledo. Pero entiendo que ha habido muchos problemas para que los brasileños vuelvan a declarar con las autoridades. ¿Está garantizada la declaración en el juicio de Keiko? Bueno, eso lo tendrá que responder el Ministerio Público. Ellos son sus testigos.
son sus testigos. Entonces el Ministerio Público tendrá que ver. Por eso insisto, Mar, es tan importante en verdad aquí quien tiene que probar, quien tendrá que demostrar lo que siempre ha anunciado y en la televisión y en todo esto, es la Fiscalía. Y verás que en este caso, así como se ha ido debilitando por propia falta de diligencia de la Fiscalía, no de la defensa, va a determinar en algún momento, y eso estoy segura que eso se va a tener que archivar porque no hay un caso sólido por lavado de activos en contra de Keiko en este caso. Pero nuevamente, para un caso sobre financiamiento, que en ese momento podía estar en debate, oye, pero esto no es un delito, Keiko Fujimori, la bancada mayoritaria que tenía con 73, si no me equivoco, congresistas en un momento, no tuvieron un comportamiento irregular, abusivo, amenazante en ese momento y se cometieron irregularidades tratando de ocultar justamente algo que no era delito como el financiamiento de campaña. Usted recordará todo lo que pasaba con los fiscales, Pedro Chávarri, los cuellos blancos y todo lo que fue esos años del 2019, 18, si ya mal no recuerdo. Están agitados. Pero, Omar, si por cuestiones políticas, por criterios discrepantes, por pronunciamientos o aplicaciones políticas se va a definir el sistema de justicia, estamos perdidos. Porque el fiscal lo incluye, ¿no? Dentro de la narrativa del fiscal José Domingo Pérez, habla justamente de la estructura vertical de Fuerza Popular y cómo había el charla mototaxi, cómo los congresistas de ese entonces le rendían cuentas directas a Keiko Fujimori, cómo se castigaba la desobediencia. Totalmente inocuo e irrelevante a tal punto que hay un pronunciamiento de la Sala Penal Superior donde dice que es totalmente fuera al margen de materia de discusión dentro del proceso. Eso fue hace años, estoy hablando en el año 2019, fue el primer pronunciamiento de la instancia superior, nos dijo, estos ya son cuestiones totalmente inocuas, ajenas al proceso, no tienen que ser tomadas en consideración, y porque en verdad lo son. Y el tema de discrepancias políticas, Omar, en verdad no tiene sentido para poder acreditar aquí un punto. O sea, lo que ha pasado en este caso es que lo politizaron tanto, lo mediatizaron tanto, que lo inflaron tanto, así como se infla un globo, obviamente el globo en algún momento se desinfla. Y yo creo que en el transcurso de todo este tiempo que hemos venido viendo, desde el 2018 al 2023, después de 5 años, y lo que hemos debatido, Omar, en estos 2 últimos, en la etapa intermedia, se ha evidenciado que el Ministerio Público no tiene un caso sólido. Por lógica pura, si la Fiscalía hubiera tenido un caso sólido, no hubiera resistido tantas devoluciones ni subsanaciones. Y lo que está pasando al juicio y en verdad se va a terminar de desinflar. Bueno, vamos a ver qué pasa, doctora. Entonces, solo para terminar, ¿alguna fecha prevista de cuándo estaría comenzando ya el juicio como tal? No te la podría dar porque determina parte del órgano jurisdiccional y de lo que nos resta en esta etapa intermedia. ¿Esto puede tardar meses todavía o no? Es probable, es probable. Depende de la carga del órgano jurisdiccional que nos vaya, digamos, a ser competente en nuestro caso. No sabemos todavía quién sería. Y solo como curiosidad, ya, ¿qué le dice Keiko cuando hablan de estos temas, cuando elaboran su diseño? ¿Cómo ella ve en retrospectiva todo esto? Luego, además, haber estado en la cárcel, ¿no? Bueno, han sido momentos muy difíciles y muy duros para ella, ¿no? Sin lugar a duda, que ahora el Ministerio Público pida 19 reglas de conductas, una más invasiva que otra, en verdad ya nos llama poderosamente la atención de por qué el ensañamiento siempre en contra de Keiko, ¿no? Una curiosidad menor, ¿Mark Vito también tiene impedimento de salida del país? Mark nunca ha tenido impedimento de salida del país, y lo digo claramente, o sea, a Mark se le requirió impedimento de salida del país, el órgano jurisdiccional declaró nulo el impedimento, se volvió a intentar pedirle impedimento, se rechazó este impedimento y pese a ello él no ha salido del país. Y ahora recién se le quiere volver a imponer impedimento de salida del país por 36 meses. Es decir, Mark puede irse a Estados Unidos cuando se le da la gana. A Estados Unidos, a Chile, a Bolivia, a Colombia, a donde quiera. Ya él no ha salido, ya está acá, atenta a sus hijas. Y en el TikTok está que la rompe. Bueno, TikTok, ¿lo sigue o no lo sigue, Marvito? Sí, claro. Muchísimas gracias, doctora. La doctora Juliana Loza, abogada de Keiko Fujimori. Vamos a una